Venga, vamos a entonces un ratillo de viaje con Alfonso. Hola, ¿cómo estáis? Alfonso. Vámonos, si os apetece, a Kobe. Yo creo que Kobe sí que es relativamente conocida, esta ciudad. Sí, famoso nombre, ¿no? ¿Verdad? Y Eri, que es japonesa, nos puede decir, pero Yo tampoco... no he estado. ¿No has estado en Kobe? Sí. Eri no ha estado en ningún sitio. Ya, Ha por estado eso en no toda me- Andalucía, no me- toda España, pero... No preguntes, Alfonso, no me preguntes. No, lo doy por hecho. No sé si Jaume ha estado, pero normalmente Kobe es una ciudad que quizás no se visita en el primer viaje a Japón. Igual se va a Tokio, se va a Kioto, a Osaka, a, yo que sé, Himeji, a diferentes ciudades, pero Kobe, a pesar de estar ahí pues en un sitio, en un lugar pues accesible y demás, no es demasiado visitada. Vamos a hablar un poco de Kobe, vamos a hacer una visita virtual, si os apetece, a Kobe, y vamos a Muy hablar bien. diferentes cosas de la ciudad. Una urbe pues que es grande dentro de cabe en población y en importancia económica en Japón más o menos, pero por otro lado conserva un espíritu así un poco como de, no sé, del Inaka japonés, del campo japonés. Está en una situación cerca del Monte Rocco, en Algo entre rústico, montañas. ¿no? Me parece. Claro, y también Daniel, el puerto, ¿no? Tuvo un puerto muy importante y es una de las primeras ciudades de Japón también que se abrió al comercio con Occidente. Vamos a hablar un poco de Kobe, si os apetece, una ciudad venga. costera, cosmopolita y con muchas influencias también del extranjero, pero que puede ser muy interesante. Vamos primero a empezar comiendo esta vez, porque yo sé que Daniel a veces tenemos hambre de Hombre. tanto viajar así virtualmente. Vamos a darle al gaznate, a comer un poco de Kobe, quizás la ternera o el buey de Famoso, Kobe. sí. En Japón es famoso, ¿no, Eri? Claro, sí, claro. Eso sí que lo Cuando sabe la dice Eri. Kobe, sí, ¿Verdad? La Eri es de buen Tú comer, también eso lo siempre- sabe. tú tam- Daniel, también tú Pues siempre. tenéis Sí, que ir la a carne. Kobe a comer la famosa ternera o el buey de Kobe. buey de Kobe. Es realmente cara, ya lo... Sí. ¿Verdad? No sé si lo has es comido o cara. incluso en Tokio lo habrás comido o en otro sitio, ¿verdad, ¿Me Eri? está Quizás. preguntando? Sí, quizás. Es que la ternera de Sin Kobe creo... comentario. Sí, vale, vale. ¿Qué? Es cara hasta en Kobe. Es vamos. cara hasta en Kobe, hasta allí, que es de allí. No, la verdad que es un... Bueno, se ve que los japoneses sabéis que para muchas cosas, en este caso, pues es una raza, la raza negra Tajima Ushi, de vacuno Wagyu, y está criada de una forma muy estricta y tradicional y, bueno, da lugar a una carne realmente exquisita, está muy buena. Yo la he comido en un par de ocasiones, creo, solo, porque es muy caro, se te va a los... Está bueno, ¿no? Está muy buena, pero es muy poco. Muy fina, ¿no? No sé si a lo mejor, yo que sé, 100... Te mete a la 100 muela. Sí, 100... No, a No lo me he mejor 100 o enterado. 150 gramos, igual vale, no sé, 12.000, 15.000 yenes, depende del sitio, ¿eh? Es que Te metes en ya 100 te euros, digo. 120 euros enseguida, pero bueno, un día yo creo que si vais a Kobe y vale la pena probarlo, ¿no? Es de las Sí. mejores carnes del mundo, creo que está considerada. Sí. Es realmente exquisita, a lo mejor no es mucha cantidad, no, realmente sales llena, está muy buena. Y es curioso que es como, no sé si lo habéis visto alguna vez, como que tiene muchas vetas Sí, blancas. sí lo he visto, sí. Creo que se llama marmoleado esto y bueno, también habréis escuchado, o mucha gente conoce, a lo mejor creo que es leyenda urbana el tema de que pues a las terneras o a los bueyes en este caso les ponen música, les dan cerveza. No puede ser, ¿eh? Yo me lo Sí, creo. esto. ¿verdad? Sí, yo Como que hay también me un lo cuidado creo. muy... Sí, es verdad, Sí. sí. Creo que no está confirmado, tendrán un proceso de elaboración de la carne Claro. y de cuidado de los animales muy... Buena vida, ¿no? Lo que hay que Sí, darle a- pero Me yo creo, creo más que- me creo más lo de la música que lo de la cerveza, ¿eh? Sí, la música O seguro. incluso saque he Incluso leído... fumara mejor, ¿verdad? Sí, ¿no? Para que estén a gusto y luego la carne esté más buena, ¿no? Puede ser, ¿eh? A veces. No lo Cocinas sé. y le pones un poco de vino para sí, que coja también. gusto, También, pues. ¿verdad? Ahí ya lo tiene incorporado. Claro, no, las granjas de los animales, en este caso en Kobe, de estos animales, pues son un poco secreto, ¿no? De cómo los cuidan y cómo dan lugar a esta carne espectacular. Así que podemos comer en ternera de Kobe, creo que es interesante algún día. Luego otro día comemos más barato en Japón y compensamos un poco ese gran gasto que hemos hecho. Pedimos una tapa. Sí, para compensar, pero vale mucho la pena, de verdad que está muy bueno. Bien. El jardín de Sorakuen. En Kobe también podemos encontrar un jardín en el centro de la ciudad. Kobe, no lo he dicho, pero para desplazarse es bastante fácil, ¿Sí? no es demasiado extensa realmente, yo diría. Y bueno, tenemos metros y tenemos también algunas líneas de JR y demás. Y realmente se puede hacer todo casi a pie, si nos animamos un poco, Sí. incluso a pie se muy podría, bien. se Muy podría bien. hacer. El jardín este de Sorakuen que os decía está en el centro de la ciudad. No sé si habéis estado en algún jardín nipón, estilo Sí, nipón. he estado en un jardín. ¿Verdad? Sí. Son realmente bonitos, como Sí. sabéis. Sí. En este caso era la residencia del alcalde de la ciudad, Kodera Kenkichi. Y en 1941 fue abierto al público y bueno, es un jardín a lo japonés que realmente vale la pena de visitar y que está ahí en el centro de la ciudad y es siempre interesante.
Kobe hemos dicho que se conoce por la ternera, que se conoce por varias cosas, pero en este caso vamos a hablar un poco de historia, un poco triste, vamos a decir, el gran terremoto de Hanshin Awaji, ¿verdad? Es sí. otro de los motivos, por desgracia en Sí, es este verdad. caso, Sí, señor. por el Sí, que es verdad. conocida la ciudad. Fue en 1995. Sí. Y Eri nos podrá quizás contar un poco más, ¿no? Pero en Japón fue muy importante este terremoto porque, bueno, fue una catástrofe muy Sí. importante. Y creo que hasta cierto punto cambió un poco cómo el gobierno japonés y cambió la política de afrontar los desastres naturales, Sí. ¿no? Bueno, y Pero- eso que ya Exacto. Japón ya está muy preparado, para terremotos, cuidado. Han Efectivamente. caído, Imagínate. creo que era autopista, que Sí, va no, por sí, arriba, sí, cayeron, solo sí, se cayeron derrumbaron y muchas eso cosas, sí. Han cambiado Sí, sí. bastante. sí, para De hecho, ser está caído. muy preparado, pero como decía Daniel, esto hizo que, bueno, este desafortunado evento hizo que bueno, el gobierno pues tomase medidas y bueno, es una cosa que es Claro. por desgracia muy importante, pero también, como pasa en Japón en muchas ciudades, lo bien que se ha reconstruido todo, ¿no? Kobe realmente es una ciudad, no queda casi nada, evidentemente, de la ciudad antigua por eso, porque en 1995 realmente no han pasado tantos años, pues prácticamente desoló toda la ciudad, 45.000 personas sin hogar, más de 6.000 muertos, y la ciudad es Vaya. totalmente nueva y reconstruida porque... Y mejor, claro. Y mejor, y sobre todo lo que decía Daniel, ¿no? Que creo que se usó un poco ese terremoto para un poco adecuar los demás edificios Sí. de las grandes ciudades poco a Exacto. poco. Kaizen. Para hacer Kaizen, Kaizen. ya, sobre Exacto, eso, han para hecho. intentar, pues eso, bueno, esto dentro de lo malo es pues sociedades como la nipona que aprenden un poco del intentar mejorar, ¿no? Exacto. Que aquí a veces pasa algo y lo dejamos todo igual y luego vuelve a pasar, ¿no? Hay que Sí. intentar... Kaizen español. Sí, 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 en este caso sí. Hay una zona muy curiosa en Kobe, cerca del puerto de Kobe, hay una zona que han dejado como, vamos a decir, un poco museo al aire libre, que es partes de cómo quedó esa parte del puerto del terremoto. Es interesante porque bien. ves, claro, han pasado muchos años y ves tal cual quedó y lo tienen un poco con pantallas incluso, explicando la historia del terremoto. Está en inglés, si no recuerdo mal también. Y bueno, desgraciadamente es una de las cosas por la que es conocida la ciudad. También Kobe, creo que la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada con creo que bombas incendiarias. De hecho, si recordáis ser, ¿eh? la película La tumba de las luciérnagas, que es bastante conocida, de Takahata, del estudio Ghibli, pues me parece que se desarrollaba ahí en Kobe y cubría un poco esto. Vamos a comer otra vez, Daniel, vamos a cambiar de Hombre, aire. ya me ha entrado hambre. Evento un poco Claro. triste, vamos a darle un poco de caña. ¿Qué me dices un barrio chino en Japón? ¿Qué te parecería? No sé El si has barrio estado. chino suena muy mal, ¿eh? Esto ¿Por qué? en ¿Por Barcelona qué? suena, No, oye, Suena otra cosa. racismo suena no, otra ¿eh? cosa, Aquí. sí. Ah, sí, No, no, esto en Japón Es de también chinos, hay. es de chinos, Esto en ¿no? Japón Ah, también vale. hay, pero ya sé por dónde vas. Nankinmachi es un Ya barrio rápido. chino, es un barrio chino nipón. De hecho, es de los tres más importantes. No recuerdo cuál es el más importante. Yo he estado en Nagasaki, también había otro muy grande. Y Yokohama también Y hay, ¿no? Yokohama, Yo soy de Eri Yokohama. seguro que ha estado, y Sí. quizás porque el de Yokohama es bastante visitado por los turistas al Sí. visitar Tokio y tal. Exacto. Y este de Kobe, pues es muy interesante. Siempre un barrio chino en Japón es algo raro. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a este de Kobe, incluso al de Yokohama, no había visitado China todavía y no había visitado otros países asiáticos. Y es un poco estar en Japón y a la vez fuera, ¿no? Es porque, Sí. bueno, tienen sus puertas de entrada chinas. Sí, es verdad, Sí, ¿eh? diferente. Sí, Yo estaba en el de Yokohama. ¿Estuviste en el de ya soy Yokohama? Sí, sí. Pues es muy parecido, Y ¿no? es- No sé si es un poquito más grande, quizás el de Kobe, no recuerdo ahora, pero es interesante, ¿no? Porque está muy bien Otro situado. mundo, ¿eh? Otro mundo, claro, sí, puedes claro. comer. Creo que algunas comidas, aun siendo chinas, están muy hechas al estilo japonés, están adaptadas, quizás. Y también creo, porque he ido varias veces al barrio chino de Kobe, me parece que casi todo el mundo habla japonés. Realmente ahí, Sí. Vale, claro. teóricamente, son descendientes de chinos que llegaron a Kobe, por lo que hablábamos del puerto, del comercio internacional, pero yo creo que hoy en día pues casi todos son prácticamente japoneses y se habla japonés allí. No oirás a mucha gente hablar chino, pero es interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? El Monte Rocco. Como estábamos hablando, Kobe... Rocco. Rocco, Suena- Rocco, con dos casos. suena boxeador, fuerte. Rocco. Suena un monte fuerte, grande, Roqueño, potente. roqueño. Sí, sí. Pues es una cordillera, una cadena de montañas muy grande y que de hecho la ciudad está a las puertas del monte. Y muy bonito, vale la pena visitarlo, sobre todo está muy bien situado porque Kobe más o menos es una ciudad plana, pero hay una parte que se aproxima al monte, que está el barrio de las casas extranjeras y demás, y está el Monte Rocco, que podemos coger un teleférico, es conveniente porque creo que se puede subir también andando o en coche, pero es bastante potente. Sí. Muy bonito, de verdad, una de las mejores vistas de Japón. Hablamos el otro día de alguna de las vistas, la del Monte Sí. Rocco de Kobe. Se ve también Osaka, evidentemente, porque Osaka está muy cerca Muy bien. de Kobe, y tenemos unas vistas espectaculares. Además, ya sabéis cómo son
son los japoneses un poco a la hora de vender un producto, ¿no? Y lo que aquí sería un monte, un mirador y ya está, allí tenemos de todo. Tenemos un invernadero, restaurantes, miradores, Sí, ¿no? gente pintando, de verdad. Puedes pasar ahí perfectamente medio día o más incluso para hacer fotografías, es todo muy bonito y la visita al Monte Rocco es bastante pues recomendable. Eso que suena fuertote, que no es muy pequeño, ¿no? No, es grande, Ah, es grande. suena como Sí, es bastante... sí, sí. Y la vista es muy buena, ya os digo que es bastante interesante. No sé, Kobe tiene un carácter ahí muy especial, es una ciudad que yo creo que vale mucho la pena que la visitamos. Como decía antes, el barrio de Kitano, por ejemplo, el otro día hablamos también de otra ciudad como era Hakodate, que había tenido mucha influencia extranjera. El barrio de Kitano a nosotros no nos llama tanto la atención, pero bueno, es un barrio con muchas casas de los comerciantes de Occidente que llegaron a la ciudad. Los chinos se fueron al barrio chino, que era más económico, y los otros se fueron al barrio de Kitano. Pues hay muchos consulados, muchas casas de diferentes países y demás, que claro, allí a los japoneses les llama mucho la atención y para nosotros pues es algo que tenemos muy visto. En fin, Kobe, amigos, vale la pena que la visitemos, está muy bien comunicada y tiene mucho que ofrecernos, no solo la carne de Kobe, sino hay también templos y demás cositas, así que no os lo podéis perder. Y os podéis encontrar al Iniesta, que juega con el equipo de Kobe. También Es verdad. Cuidado. Bueno, venga, gracias, Alfonso. Venga, hasta A vosotros. luego, Alfonso.